Paseo de la Reforma, el corazón de Ciudad de México. Es una de las avenidas más bellas del mundo comparada con los Campos Elíseos de París. Pero ¿sabías que nació de un capricho imperial y hoy es el centro financiero de un país? Yo mismo me hospedé aquí en la Suite Capri 410 y puedo decirles que vivir en Reforma desde adentro cambia tu perspectiva de la Ciudad de México. Fue iniciada en 1864 por orden del emperador Maximiliano de Habsburgo. Originalmente se llamó Paseo de la Emperatriz en honor a su esposa Carlota. Quería conectar el castillo de Chapultepec, su residencia, directamente con el Palacio Nacional. Fue diseñada por el ingeniero austríaco Ferdinand von Rosenzweig. Al principio era el camino exclusivo para la corte, sin acceso al público. Tras la caída del imperio, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada la nombró en 1872 como Paseo de la Reforma para honrar las leyes de Benito Juárez. Hoy en día es el centro de poder económico de México, es el Wall Street mexicano. Alberga la Bolsa Mexicana de Valores, embajadas como la de Estados Unidos y los hoteles exclusivos. La inversión es multimillonaria, destacando rascacielos como la Torre Reforma y Torre BBVA. En 1864 el emperador Maximiliano de Habsburgo ordenó su trazo. No fue planeada para el pueblo, sino para el emperador Maximiliano. Vivía en el castillo de Chapultepec, pero trabajaba en el Palacio Nacional, en el Zócalo. El trayecto era difícil y polvoriento. Se inspiró en los Campos Elíseos de París y la Rue Strange de Viena. Quería un bulevar elegante y directo. Se llamó Paseo de la Emperatriz en honor a su esposa Carlota. Originalmente era un camino exclusivo para la corte. La gente común no podía transitar libremente. El Zócalo es el centro político, la Reforma es el corazón financiero y social, es donde México proyecta su cara moderna al mundo. En el ombligo de la ciudad, este es un punto estratégico. Si te quieres hospedar, te recomiendo Capri Suite 410, que es donde nos quedamos. Muy seguro, muy amable el personal. Debido a la importancia de los edificios gubernamentales y embajadas, es considerada la zona más vigilada y segura de la ciudad, con patrullaje constante y tecnología de punta. Más abajo, allá tenemos lo que es el Ángel de la Independencia. Absolutamente, como les comenté de mi experiencia en Capri Suite, estar en Reforma te da acceso a lo mejor de la cultura, Museo de Antropología Chapultepec y la comodidad de una zona cosmopolita. Paseo de la Reforma es la prueba de que México sabe evolucionar sin olvidar su historia. Paseo de la Reforma no tiene estatuas al azar. En 1887, el periodista Francisco Sosa propuso a Porfirio Díaz que cada estado de la República donara 2 estatuas de sus héroes locales para decorar la avenida. Hay 77 estatuas de personajes ilustres, científicos, militares y políticos. Recientemente se inauguró el Paseo de las Heroínas, añadiendo 14 estatuas de mujeres fundamentales en la historia de México, como la Leona Vicario y Sor Juana de Inés de la Cruz, rompiendo con décadas de monumentos exclusivamente masculinos. Antes, al inicio de Reforma, estaba la famosa estatua ecuestre de Carlos IV, conocida como el Caballito. Es una de las esculturas de bronce más importantes del mundo. Ahora está enfrente del Museo Nacional de Arte, MUNAL, pero la glorieta donde estaba en Reforma sigue llamándose Glorieta del Caballito, aunque ahora hay una escultura amarilla moderna de Sebastián en su lugar. Torre Reforma fue nombrada el mejor rascacielos del mundo en el año 2018, premio internacional. Su diseño de libro abierto le permite moverse durante un sismo sin romperse. Fue el primer edificio en el mundo en tener 98 amortiguadores sísmicos. Es uno de los lugares más seguros del planeta durante un terremoto.
La avenida desemboca en el bosque de Chapultepec, que es 2 veces más grande que el Central Park de Nueva York. Reforma no es solo concreto, su diseño original respetó el bosque para que el aire puro fluyera hacia el centro de la ciudad. Es un sistema de aire acondicionado natural. Reforma es la zona con el metro cuadrado más caro de México. Un departamento en torres nuevas como University Tower puede costar desde 6 hasta los 43 millones de pesos. Actualmente hay más de 10 nuevos rascacielos en construcción. Esto demuestra que a pesar de la crisis, los inversionistas confían ciegamente en esta avenida. Se dice que para conocer el alma de México hay que caminar sus calles, pero para entender su grandeza hay que caminar por Paseo La Reforma. Soy Silvio y hoy los estoy llevando a un viaje de 150 años de historia, desde los carruajes imperiales de Maximiliano hasta los rascacielos que hoy desafían los terremotos más fuertes del mundo. Pero este no es un video cualquiera. Recientemente tuve la oportunidad de vivir en esta avenida desde adentro, hospedándome en la Suite Capri 410. Despertar y ver el amanecer ante los monumentos de Reforma te da una perspectiva que pocos tienen, la de sentir que estás en el centro exacto donde el poder, el lujo y la historia convergen. Se dice que el trazo de Reforma está tan bien hecho que ciertas épocas del año el sol se alinea perfectamente con la avenida, creando un espectáculo de luz entre los edificios muy similar a lo que ocurre en Manhattan. Bajo el suelo de Reforma pasan los cables de fibra óptica más rápidos del país y los sistemas de seguridad más avanzados. Por eso es el lugar favorito de las sedes bancarias internacionales. El proyecto del Ángel de la Independencia fue impulsado por Porfirio Díaz. El motivo era muy claro. Se acercaba el centenario de la independencia, 1910, y Díaz quería que México luciera como una potencia mundial moderna y elegante. El diseño fue obra de Antonio Rivas Mercado. La figura de bronce que vemos arriba, la Victoria alada, fue realizada por el italiano Enrique Alciati. En el año 1906, cuando la columna ya tenía una altura considerable, comenzó a inclinarse y a hundirse. El suelo de la Ciudad de México es blando, antiguo lago, y los cimientos originales no soportan el peso. Así que Porfirio Díaz ordenó demoler lo que ya se había construido. Se creó una comisión técnica que utilizó una técnica innovadora, hinchar 2.500 pilotes de acero y concreto, para llegar a la capa sólida del suelo. Gracias a este esfuerzo se pudo terminar e inaugurar el 16 de septiembre de 1910, justo a tiempo para las fiestas del centenario. Mucha gente piensa que es solo un monumento, pero en realidad es un mausoleo. En 1925 se decidió que los restos de los héroes de la patria debían descansar en este lugar sagrado. En la base del monumento descansan los restos de Miguel Hidalgo y Castilla, Ignacio Allende, Juan Aldama, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Leona Vicario, la única mujer en el grupo principal, Guadalupe Victoria. Se hizo para centralizar el culto a los fundadores de la nación en un lugar más emblemático de la capital. El terremoto de 1957 fue tan fuerte que el ángel, la Victoria alada, se cayó de la columna y se hizo pedazos. La estatua que vemos hoy es una restauración. La cabeza original de la primera estatua quedó tan dañada que hoy se exhibe en la entrada del Archivo Histórico de la Ciudad de México. La Victoria alada no es un ángel religioso, es la representación de Nike, la diosa griega de la victoria. En su mano derecha sostiene una corona de laurel, el triunfo, y la izquierda una cadena rota de 3 eslabones que simboliza los 300 años de dominio español que finalmente terminaron.
Es el punto de reunión de los mexicanos, ahí se celebran las victorias de la selección de fútbol, pero también es el lugar principal de las protestas sociales, simboliza la libertad y la resiliencia de un pueblo que se mantiene en pie. El ángel no es de oro macizo, es de bronce recubierto con láminas de oro de 24 quilates. Esta no es solo la zona más segura y mejor conectada de la Ciudad de México, sino que es el lugar que te inspira a caminar por aquí, es ver el pasado imperial y el futuro cosmopolita de México en un mismo paso. El corazón del país no solo por sus edificios, sino por lo que representa un México que no se detiene, que se reconstruye tras los sismos y que siempre apunta hacia arriba. Sin duda alguna, caminar por Reforma no es solo transitar por una avenida, es caminar sobre la voluntad de un pueblo que nunca se rinde. A veces vemos el ángel de la independencia allá arriba, bañado en oro, y olvidamos que ha caído y se ha levantado, igual que nosotros. México es ese país que ante el sismo se abraza, que ante la tragedia canta y que ante la adversidad se vuelve uno solo. Ciudad de México no es solo la ciudad de los palacios, es la ciudad que fue construida sobre un lago y que hoy toca el cielo con sus rascacielos. Es el lugar donde el pasado prehispánico susurra bajo el pavimento y el futuro nos saluda en cada esquina de cristal. Me siento orgulloso de haber vivido en esta avenida, de haber sentido su pulso desde mi ventana en Sweet Capri, porque ser mexicano, simplemente estar en México, es entender que la verdadera belleza no está en el mármol ni en el oro de nuestros monumentos, sino en la calidez de nuestra gente y en esa chispa que nos hace decir con el corazón en la mano, ¡Viva México!